Imagínese una tormenta de nieve tan feroz que convierte una simple caminata por la montaña en una lucha de vida o muerte. En abril de 1954, un grupo de estudiantes y profesores emprendió lo que se suponía que sería una aventura, pero rápidamente se convirtió en uno de los acontecimientos más trágicos de la historia alpina. Esta es la historia de la tragedia de Heilbronn-Dachstein. En la primavera de 1954, el macizo de Dachstein, en Alta Austria, se convirtió en testigo silencioso de una tragedia que se cobraría la vida de 13 personas. 10 estudiantes y 4 profesores de Heilbronn, Alemania, se embarcaron en un desafortunado ascenso sin darse cuenta de la mortal tormenta de nieve que les esperaba. Fue durante Semana Santa cuando unas 150 personas, entre ellas un grupo de la escuela secundaria masculina de Heilbronn, llegaron a la Escuela Federal de Deportes de Obertraum para pasar unas vacaciones. Entre ellos, un grupito más pequeño de 14 personas, dirigidos por el profesor Hans-Georg Seiler. A las 6 a.m., el grupo salió del albergue, ansioso por iniciar su caminata a pesar de las condiciones climáticas desfavorables. Tenían el ánimo en alto. Sin embargo, el informe meteorológico mostró condiciones ideales, temperaturas suaves, vientos del noroeste, cielo nublado y lluvias ligeras ocasionales. Hams informó a los trabajadores del albergue su ruta y su hora prevista de regreso a las 6 p.m. Sin embargo, a medida que la tormenta de nieve se intensificaba, ignoraron las repetidas advertencias de los lugareños y de los trabajadores, entre ellos la dueña de la cabaña de Skorbergram y 2 trabajadores del teleférico que descendían del soporte 5. Fueron los últimos en ver con vida a las 13 víctimas. Incluso Hildegard Mattes, uno de los profesores, se dio la vuelta después de 2 horas, decisión que le salvaría la vida. El resto continuó hacia lo desconocido. A las 6 p.m., los niños que no habían sido elegidos para la caminata y los maestros restantes esperaban ansiosos. Pasó media hora y no había señales del grupo. El dueño del albergue comenzó a preocuparse, especialmente después de que comenzó a nevar inesperadamente. Las llamadas a las cabañas a lo largo de la ruta prevista provocaron confusión. Nadie los había visto. Se desataba la peor tormenta de nieve en años y el grupo no aparecía por ningún lado. El pánico se apoderó de todos mientras intentaban reconstruir lo que había sucedido. ¿Por qué el grupo no retrocedió? ¿Por qué no había ni una sola señal de ellos a lo largo de su ruta? La respuesta era sencilla: no habían puesto un pie allí. Hildegard Mattes, que había regresado antes, se dio cuenta de que el camino que se estaba discutiendo no coincidía con el que Hams había mencionado. Entonces supieron que el grupo estaba en serios problemas. A pesar de las peligrosas condiciones, esa noche salieron 2 pequeños pero experimentados grupos de búsqueda. Uno se perdió, el otro regresó sin pistas. Por la mañana comenzó el mayor rescate alpino hasta la fecha. Al volver sobre los pasos del grupo, los testigos confirmaron que habían tomado un camino diferente, a kilómetros de la ruta original. El grupo había sido visto en una posada alrededor de las 9 a.m., a kilómetros de distancia de su rumbo. Hans ignoró todas las advertencias sobre la tormenta, lo que llevó al grupo a exponerse a un mayor peligro. El avistamiento final del grupo fue alrededor de las 11 a.m. Más de 400 socorristas de montaña, policías alpinos y voluntarios recorrieron la zona. Los días se convirtieron en semanas y los esfuerzos de rescate continuaron en vano. 9 días después, el 24 de abril, los rescatistas encontraron un refugio improvisado y, finalmente, cuerpos enterrados en la nieve. Y la cámara captó una verdad inquietante. Las cámaras contaban una historia terrible, de la risa a la aventura del frío, el cansancio y, finalmente, un apagón. Pero no fue hasta el 28 de mayo que se encontraron las 2 últimas víctimas, Hans Seiler y el colegial más joven, Rolf Richard Mosner, que tan solo tenía 14 años. Más tarde resultó que Hams no era el alpinista que decía ser. Mintió sobre la ruta, ignoró las advertencias y ejecutó sus propios planes extravagantes.
El grupo se había perdido en la tormenta de nieve y en lugar de seguir la ruta hacia Krippenstein, continuaron cuesta arriba en dirección opuesta. Agotados y perdidos, los 13 sucumbieron a las gélidas temperaturas. La arrogancia de Hams y su desprecio por la autoridad finalmente llevaron a la tragedia. Posteriormente se erigieron monumentos conmemorativos en honor a las víctimas. Una lápida en el cementerio principal de Heilbronn y una capilla en Krippenstein marcaron los lugares donde se perdieron las vidas de los jóvenes. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué Hams haría esto? Si bien sus alumnos lo amaban, algunos compañeros vieron un lado más oscuro. Hams insistió en que sabía lo que estaba haciendo y se le escuchó decir cosas como: son niños pequeños, solo necesitan hacer ejercicio y solo tienen que calentar. Parece que sus acciones ese día fueron impulsadas por un desprecio imprudente por la seguridad y una sobreestimación de sus habilidades. La cuestión de la culpa fue objeto de acalorados debates. Se consideró una demanda civil, pero finalmente se abandonó. Hams pagó el precio más alto, pero nada podría traer a esos niños de regreso. Algunos sostienen que la tragedia fue el resultado de una falta de juicio, mientras que otros creen que fue un acto inevitable de la naturaleza. Al final, el legado de Hams es una advertencia, un recordatorio de la fragilidad de la vida y las nefastas consecuencias de la arrogancia. El lago Lanier, ubicado en Gainesville, Georgia, es un pintoresco embalse artificial conocido por sus aguas refrescantes y su cálido sol. Sin embargo, debajo de su superficie serena yace una historia oscura y misteriosa que le ha valido la reputación de ser uno de los lagos más mortíferos de los Estados Unidos. Con un número estimado de muertos de casi 700 desde su creación en 1956, el lago Lanier se ha convertido en un enigma inquietante, envuelto en leyendas locales y cuentos de actividad paranormal. Fue construido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en la década de 1950, con el objetivo principal de proporcionar agua y energía a partes de Georgia y evitar inundaciones a lo largo del río Chattahoochee. La decisión de construir el lago provocó el desplazamiento de 250 familias, la destrucción de 50,000 acres de tierra de cultivo y la reubicación de 20 cementerios. Los restos de Oscarville, incluida calles, muros y casas, aún se encuentran sumergidos bajo la superficie del lago, lo que representa un peligro oculto para los navegantes y nadadores. Se estima que desde la construcción del lago Lanier en la década de 1950 se han registrado más de 700 muertes, y estas muertes se han producido por diversas razones, y hay algunos factores que contribuyen a la gran cantidad de muertes en Lake Lanier. En primer lugar, el lago es bastante grande y cubre un área de alrededor de 38,000 acres, con aproximadamente 692 millas de costa. Esto significa que existen numerosas oportunidades para que ocurran accidentes. En segundo lugar, Lanier es uno de los lagos recreativos más populares de los Estados Unidos y atrae a millones de visitantes cada año. Con una cantidad tan grande de personas que usan el lago para navegar, nadar y otras actividades acuáticas, las posibilidades de accidentes son inevitablemente mayores. Por último, la profundidad del lago y la topografía submarina también presentan riesgos. Hay muchos árboles sumergidos, rocas y otros objetos debajo de la superficie que pueden ser peligrosos para los navegantes y nadadores. La profundidad del lago puede variar mucho en diferentes áreas, alcanzando profundidades de hasta 166 pies, lo que hace que las operaciones de rescate y recuperación sean más desafiantes. Debajo de la superficie tranquila del lago Lanier se encuentra la ciudad sumergida de Oscarville, que alguna vez fue una comunidad vibrante con una próspera población negra. Sin embargo, la historia de la ciudad está marcada por la violencia racial y la injusticia. En 1912, la violación y asesinato de una niña blanca llamada May Crow cerca de Oscarville condujo a la acusación injusta y posteriormente el linchamiento de 4 jóvenes negros.
Los actos violentos se intensificaron aún más, con turbas blancas quemando negocios e iglesias negras y expulsando a los residentes negros del condado. Se dice que los espíritus de los afectados por este oscuro capítulo de la historia rondan el lago Lanier en busca de venganza por las injusticias que sufrieron. A pesar de las inquietantes leyendas, los trágicos accidentes y el controvertido pasado, el lago Lanier continúa atrayendo a millones de visitantes cada año. Su belleza escénica y sus oportunidades recreativas atraen a personas de cerca y de lejos que buscan relajación y diversión. Eso sí, algunos olvidan que es el cementerio de al menos 700 personas. Si te gustó el video, apóyame con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme biblioteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o dar un gracias, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.